un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de miércoles 28 de enero lo vamos a compartir con Alejandra Kraus, que es la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, con Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli, con el diputado del Partido Republicano, Benjamín Moreno, y con el presidente del PPD, el senador Jaime Quintana. Con ellos y con ella entonces hacemos este primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Una de las noticias que me gustaría que comentáramos tiene que ver con esto de del proyecto de ley de la sala cuna, que finalmente no se va a discutir ahora, tal vez en marzo, porque un senador de la UDI, de la Comisión de Educación, ¿no es cierto?, decidió no ponerlo en discusión, por lo tanto no se pudo avanzar. Según el ministro del Trabajo, recién entrevistado acá por el diario de Cooperativa, decía que le sorprendió mucho. Es más, hablaron ayer de argucias burocráticas de la UDI para trabar este proyecto, porque ya habían adelantado mucho, había un importante trabajo con parlamentarios de Chile Vamos, con demócratas y también con Evópoli. Bueno, ¿qué pasó y qué significa esto? Yo quería preguntarle a Alejandra Kraus, que como ex ministra del Trabajo conoce bien estos temas, y lo que significa y cómo catalogaría esto. Incluso el ministro decía, es una decisión irresponsable de cara al país. Recordemos que este proyecto de ley viene desde, no sé, en el Senado ingresó en enero del 2022 y todavía se estaba discutiendo, y fue parte de la conversación entre el presidente electo José Antonio Kast y el presidente Boric, cuando José Antonio Kast lo fue a visitar a la Moneda, y hablaron sobre la posibilidad, ¿no es cierto? El presidente Boric le hizo saber de la importancia de avanzar en este proyecto. A ver, Alejandra, buen día. Bueno, tal cual como señalaba, buenos días Cecilia, sí. Perdón, y a los miembros de este panel y a todos los auditores. A ver, de alguna manera yo comparto las apreciaciones del ministro Bocardo. Más allá de las diferencias que puedan aún persistir en el proyecto de ley, yo creo que se buscó un mecanismo de tal manera de paralizar el avance de este proyecto y llegar al mes de marzo con acuerdos que permitan efectivamente lograr el sistema de cuidado o la sala cuna universal tan anhelada, y que claramente no solo impacta en la vida y calidad de vida de las mujeres trabajadoras y los trabajadores en general, sino que también en la empleabilidad. En consecuencia, me parece que es una decisión política errada, y que también podría llevarnos, más allá de la perspectiva jurídica. Cecilia, yo recuerdo cuando avanzando también en esta época, probablemente unas semanas anteriores del 2018, cuando terminaba el gobierno de la presidenta Bachelet, en la Cámara de Diputados se rechaza el proyecto de pensiones, y evitó que pudiéramos seguir o haberlo dejado en segundo trámite. Que establecía de alguna manera marcos de discusión en el Parlamento sobre la reforma de pensiones. Al final son decisiones políticas, Cecilia. Al final son única y exclusivamente decisiones políticas que o pretenden o que buscan no abordar un tema de carácter legislativo o desde la perspectiva legislativa, o lisa y llanamente que sea otro gobierno el que logre el triunfo de lograr legislar. Y temas de Estado, temas tan largamente anhelados. Tú señalabas que es del año que este proyecto de ley se viene discutiendo del 2022. Sí. Y es muy cierto, porque es un proyecto que presenta el presidente Piñera. Pero no hay que olvidar que modificar el artículo 203 del Código del Trabajo a propósito del derecho a sala cuna en las empresas con más de 20 mujeres,
¿ah? Es de larga data. Sí. Es muy anterior, muy anterior. Yo recordaba que siendo yo ministra del Trabajo, la presidenta Bachelet, parlamentarias llegaron a conversar con nosotros para tratar de impulsar este tema. En consecuencia, creo que le estamos dando vuelta a la espalda a las mujeres trabajadoras de nuestro país y a la modificación de un sistema ya que requiere cambios. Claro, bueno, la ministra decía que habían avanzado, que habían cedido y que habían, más que cedido, habían logrado acuerdos, ¿no es cierto?, modificando algunos de las puntos de la propuesta inicial, como subvencionar a las pymes, bueno, en fin. Pero quería preguntarle a Juan Manuel Santa Cruz, porque, por ejemplo, Felipe Kast, el senador de Evópoli, estaba comprometido, entre otros, como Rodrigo Galilea de Renovación Nacional, Matías Walker, Jimena Rincón, a avanzar en la tramitación. Entonces no se entiende esto. ¿Para qué sirve la política? Entonces, si Alejandra dice esto es puramente político, ¿para qué sirve la política? Podría preguntarse la gente, si no es para avanzar y hacer realidad leyes que pueden beneficiar a la ciudadanía, en este caso a las mujeres en el mundo del trabajo. Hola Cecilia, muy buenos días y muy buenos días también a todo el panel y a los auditores. Mire, yo lo primero que celebro de esta conversación, Cecilia, es que creo que si hay un acuerdo de propósito en este caso de que el proyecto salga. Todos entienden la injusticia que hay hoy día con la legislación actual respecto a las mujeres, el hecho de que, por ejemplo, la 20ª contratación finalmente no ocurre porque le implica mayores gastos a la empresa y por lo tanto van a preferir siempre un hombre que una mujer. No quiero entrar en esos detalles porque lo hemos conversado largamente. Exactamente. Pero lo cierto es que hoy día hay una injusticia para con las mujeres y esto hay que corregirlo. Y más del 30%, ¿no es cierto?, además de las mujeres que buscan trabajo hoy día, la razón que esgrimen para decir de por qué les cuesta encontrar uno es que no tienen con quién dejar a sus hijos. Entonces, esta es una situación que es central en materia de el desarrollo laboral de una mujer y por lo tanto es lo que tenemos que hacernos cargo. Y celebro en esto que haya acuerdo, porque no siempre ha sido así, Cecilia. Y la diferencia es que, respecto a lo que decía Alejandra recién, es que no creo que esto haya sido solo un tema político. Más bien, yo no lo entiendo así. Yo lo que le escuché decir al senador Sangüesa, que es quien preside la comisión, es que acá hubo una reacción tardía de parte del gobierno respecto a las indicaciones que ellos habían quedado presentar, que esas propuestas llegaron tarde y que son materias complejas de analizar, que no se pueden resolver de un minuto a otro, tienen que ver con la sustentabilidad financiera del proyecto. Acá hay recursos que tiene que poner el Estado, hay recursos que tienen que poner los privados, y es muy relevante la proporción en que esos recursos se ponen, cómo nos hacemos cargo justamente del mayor costo que puede tener una eventual pyme. Y esas son cosas que tienen que estar muy bien resueltas en el proyecto, Cecilia, para que esto funcione. Pero entonces, ¿por qué habían llegado a un acuerdo con, por ejemplo, Evópoli? Como dicen ellos, no había esos peros desde ahí. Parece que es solamente desde la UDI la observación. Lo que pasa es que yo hablé con los parlamentarios de Evópoli ayer y los pilló por sorpresa también el hecho de que no se haya sesionado. Claro. Ellos tampoco tenían claridad del detalle y por lo tanto no tengo esa respuesta, Cecilia. La respuesta que dio de nuevo el diputado Sangüesa, que es quien preside, es que justamente faltaba tiempo para poder entender las implicancias de las indicaciones que ha hecho el gobierno. Ahora yo espero, Cecilia, que esto, volviendo al receso legislativo, sea lo primero que se pueda revisar y aprobar con urgencia. Porque si estamos tan cerca de que el proyecto finalmente tenga un acuerdo transversal y que se pueda aprobar, esa es una oportunidad que no hay que perder. A ver, senador Quintana, tal vez conoce más de cerca esto, porque recordemos que este proyecto entró por el Senado, ¿no? Cecilia, sí, buen día. Al panel, desde luego, a la audiencia, y sí, también un poco sorprendido por esta noticia, pero, a ver, yo quisiera también ser bien pensado en esto, porque he visto a los colegas, también al senador Sangüesa y a toda la Comisión de Educación, muy abocados, como todos nosotros, como todo el Senado estos días, particularmente ayer, abocado a el despacho, y no solo ayer, en realidad, las últimas semanas, de 3 comisiones mixtas,
como fueron la titularidad docente, que benefició a los profesores, que estaban de hecho acompañándonos ayer en la tribuna, el Colegio de Profesores, también el sistema de nueva educación pública, de los SLEP, digamos, para hacerse cargo de muchas mejoras. Eso fue un proyecto largo que se despachó ayer. Y también el proyecto de convivencia escolar, o sea, eran proyectos realmente necesarios. Ahora, hasta donde yo conozco, esta materia de sala cuna, como muy bien decía Alejandra, fue ingresada por el presidente Piñera a día de finalizar su mandato. Es un proyecto que el gobierno efectivamente hizo observaciones, no solo estas recientes, hace ya bastante rato. Y además había consenso en todos los aspectos, ¿sabes? Entonces, por eso sorprende un poco esta información. Toda vez que se trata de una materia, aquí también lo ha explicado Juan Manuel, bien sentida. Por un lado, para incentivar el trabajo femenino, pero también, por otro lado, porque a veces se ve la escuela simplemente como un lugar de cuidado, que lo es y debe ser, pero también no hay que descuidar la dimensión pedagógica. Y en ese aspecto, los gremios de la educación preescolar, fundamentalmente, y también muchos especialistas, y con razón creo yo, venían observando que, había que permitir que se crearan todas, porque esto va a significar un incentivo de nuevas salas cunas, además de las públicas tradicionales, pero no había que descuidar el estándar, es decir, además del cuidado de que la mamá pueda dejar a su hijo y va a estar bien resguardado, también va a estar recibiendo un proceso formativo que es fundamental y finalmente es la esencia de lo que imparte el sistema educativo. Razones por las cuales es importante, eso más o menos lo conocemos todas, ¿no es cierto? El tema es la política en sí misma. Bueno, Juan Manuel dice porque tuvo que faltaba información, en fin, desde el ministro, la ministra de la Mujer, el ministro del Trabajo dice que no era así, por algo estaban sorprendidos porque se habían llegado a acuerdos. Ahora, eso es cuando la ciudadanía dice, bueno, ¿qué onda la política? Ahora, si es un punto político, no, de verdad no se entiende, sí. Cecilia, sí, yo no descarto, con todo lo que he señalado, no descarto que pueda haber un punto político, no lo descarto. Uh-huh. Pero, y simplemente estaba tratando de hablar de como bien pensado, digamos, que es lo que suelo ser primero. Pero también convengamos que los padres y apoderados necesitan, para estos niños tan pequeños, tener esta altura, cuando estamos a poco más de un mes, ¿no es cierto?, de retorno a clase, necesitan certeza, dónde van a poder matricular a sus hijos. Entonces, desde ese punto de vista, claro, Cecilia, yo creo que hay un pendiente de la política también. Claro, sí, Alejandra. Cecilia, a ver, yo quiero como profundizar el tema de la política. Sí. Más allá de las razones que eventualmente pudieran esgrimir, como las que señalaba Juan Manuel a propósito de lo señalado por el senador Sangüesa, de aparentes faltas de indicaciones, tardías indicaciones, informes financieros, lo que fuere. Lo importante es cómo la ciudadanía percibe la política. Si ese es el tema. Claro. Porque cuando hay voluntad. Yo pensaba en una nuera mía que anda como loca, la Javi, que anda como loca con los nietos arriba, con mis nietos, con los hijos, de un lugar a otro, qué sé yo. ¿Cuántas mujeres requieren, y como claro, bien decía Jaime, certezas de políticas públicas, de saber que hay un sistema que efectivamente puede responderle? Entonces, eso es lo que importa, que las indicaciones llegaron tarde, que el informe financiero, cualquier razón, lo que requiere la ciudadanía es que esos parlamentarios le digan a las mujeres, a las trabajadoras de este país, a ver, no se preocupen, nosotros vamos a trabajar hasta total despacho, nuestro trabajo, para resolver esto que ustedes requieren. Ese es el problema. Bueno, las ministra no importan. La ministra Orellana decía, bueno, que ya habían llegado a acuerdos en los puntos más importantes y que si había algo que todavía había duda, bueno, para eso seguir conversando, pero no trabar el debate. Ahora ya se conectó el diputado del Partido Republicano, Benjamín Moreno. Diputado, muy buenos días. Buenos días, Cecilia. Un gusto saludarla, Alejandra,
Juan Manuel y Jaime, muchas gracias por la invitación. A ver, diputado, si bien esto no se está discutiendo en la Cámara de Diputados, pero es un tema de la política bien contingente y al final ya de este gobierno, ¿no es cierto?, estos proyectos de ley que, como decía, recordábamos, se habían mencionado en la visita de José Antonio Kast a La Moneda cuando se reunió con el presidente Boric. Si bien esta decisión parte es de un senador de la UDI, igual, ¿qué le parece desde el Partido Republicano? ¿Cuál sería la disposición y cuál es la mirada de que esto se tranque y que no se pueda concretar este proyecto de ley? Tal vez, quizás después se haga ya en el próximo gobierno. ¿Cómo lo ve? A ver, lo primero, yo no usaría la palabra trancar en esto. ¿Por qué? Porque los proyectos generalmente siguen su curso. Y esto yo creo que es una palabra más política que de realidad, porque te dicen se tranca. ¿Quién dice se tranca? Dice que se tranca un proyecto el que lo quiere sacar más rápido y otro dice no, es que te falta debate. O sea, es parte de la política misma. Y aquí yo me quiero referir a algunas cosas que tenemos que ir viéndolas desde una perspectiva. Tenemos que tomar un poco de distancia quizás del tema para verlo de mejor manera. Y aquí yo, curiosamente, voy a coincidir aquí con el senador Quintana en esto, que de repente los tiempos, las discusiones que se tienen que dar, tienen que ser quizás un poco más reposadas. Y la primera pregunta que uno se podría hacer es ¿por qué el gobierno empieza a preocuparse tanto de esto cuando está en la última? Entonces, el senador Quintana bien decía que ayer habían aprobado 3 informes de comisión mixta, distintas cosas, cuando es el gobierno el que pone las urgencias. O sea, hace tiempo atrás, no sé si recuerdan, estaban poniéndole urgencia el día al pajarete. Entonces, es el mismo gobierno el que tiene la facultad exclusiva de ponerle urgencia a un tema como esto, ponerlo sobre el tapete y iniciar la discusión. Dicho eso, creo que las razones que Alejandra da de decir, mira, es que no importa si es que las indicaciones llegaron tarde o que el informe financiero, yo digo todo lo contrario, y aquí quizás voy a estar de acuerdo también de nuevo con el senador Quintana. Esto ya se empieza a tornar algo raro, Cecilia, es un republicano, un PPD muy de acuerdo en esto, pero creo que es más de técnica legislativa. ¿Por qué? El senador Quintana hacía referencia a un proyecto de ciertas mejoras del SLEP, ¿no es cierto? Y el SLEP en su minuto era un gran titular que se vendió con grandes promesas, que esto iba a mejorar no sé qué, no sé cuánto, y todos los que hemos estado en la discusión parlamentaria hemos visto cómo tienes que ir haciendo adecuaciones y adecuaciones y adecuaciones y adecuaciones. ¿Qué te generó eso? Te generó que tú tenías un proyecto con un gran titular, pero que la tramitación legislativa falló en esa materia. Por lo tanto, a la hora de aplicar la política pública a la realidad, que es lo que tú quieres lograr con el objetivo, ¿no es cierto?, no te funcionó bien. Por lo tanto, has tenido que ir haciendo mejoras y eso te genera frustración, te genera expectativas muy altas que no se cumplen y una serie de cosas más. Entonces, cuando la razón de que las indicaciones llegaron tarde o que el informe financiero no está o distintas cosas, claro que es relevante. Porque aquí yo creo que estamos los 5 de acuerdo en que un proyecto que tiene un buen titular no va a funcionar por el titular, ¿no es cierto? Va a funcionar por el diseño de la política pública y la capacidad que tenga ese diseño de ser aplicado en la realidad, en las personas que tienen que aplicarlo. Lo suficiente y ya el tema de la sala cuna ya está prácticamente en las últimas, digamos, gestiones. Es que eso estaba a punto de ser aprobado, faltaban, no sé, 2, 3 cosas y ese es el reclamo de el gobierno, que por qué, ¿no es cierto?, se decide no seguirle conversando y tirarlo para marzo cuando sabemos que quedan muy pocos días. Le pongo el reclamo al revés. Sí. Le pongo el reclamo al revés. El reclamo de parte de nosotros es por qué el gobierno no inició su gobierno hace 4 años atrás poniéndole urgencia a un tema como este. Entonces, y ahí usted tiene todas las razones del mundo y se puede dar todas las vueltas que quiera. Pero si para ellos era tan importante este proyecto... ¿Para ustedes no lo es? No, también, por supuesto que lo es, pero nosotros pasamos los primeros 6 meses de gobierno, donde un gobierno que estaba esperando que se aprobara el plebiscito constitucional. Entonces, era más importante aprobar un plebiscito constitucional para ello que la sala cuna universal. Entonces, acá también hay que hacer la bajada práctica, porque tú puedes tener, supongamos que tienes el proyecto, supongamos que tienes el proyecto, ¿no es cierto? Vámonos quizá a una teoría, pero tienes el proyecto. Y el proyecto en la práctica, por distintas personas que tienen que aplicarlo, no son capaces de aplicarlo. ¿Qué vas a generar en ese caso? Tú vas a generar una expectativa
de No, un sí, se proyecto entiende, que, claro. ¿no es cierto? Que estamos de acuerdo en el fondo. Sí, el fondo yo lo comparto. Yo estoy muy de acuerdo y tenemos evidencia de sobra si queremos ver Diputado. las necesidades de la integración de la mujer Pero- en el mercado laboral y todas las oportunidades que el país se pierde por la no integración. Pero son cosas que tienen que funcionar bien en la práctica y yo creo que ese es el punto que se levanta actualmente, más que O sea, la ¿están de discusión acuerdo política ustedes? si traban o no. Claro, ustedes están de acuerdo con la decisión de la UDI, digamos. Y a ver, Alejandra, quería decir algo y pasamos a otro tema. No, es que escuchando a Benjamín y su argumentación, que pareciera muy razonable, a mí me parece que debemos responder, republicanos, PPD, demócratas cristianos, quienes fueren, ¿ya? Respecto de verdad a problemas que requieren soluciones legislativas. A mí me parece que, Benjamín, que tú señales como argumento que por qué razón el gobierno no le puso urgencia digamos, al comienzo de este gobierno. De verdad no puedo, no creo que sea un argumento válido para las trabajadoras del país, para las mamás, ¿ah? que tienen toda la carga. Porque yo también podría suponer, ¿no es cierto?, qué pasó con ustedes, los republicanos, y el apoyo a la PGU. ¿Significaba que no querían subir las pensiones? No. Yo No no es puedo esa responder la al razón. tiro porque El resto, yo me hice cargo de ese espérate. proyecto completo. Ya, Benjamín, estoy argumentando. No significa que no lo quisieran. Lo que pasa es que existió mayor voluntad y capacidad política del resto de los partidos para buscar una solución rápida. Perdón, pero hay algo que no es real en esa argumentación, si me permite. Benjamín, espérate. Entonces, te escuchaba con mucho respeto y yo solo pensaba respecto de las mujeres trabajadoras, de las mamás. Que la razón sea que no fue, ¿por qué razón el gobierno no le puso al comienzo? Y además mezclar ese argumento con el proyecto constitucional. De verdad, Benjamín, Ya. seamos capaces todos y todas de buscar acuerdos en el ámbito político para solucionar problemas de larga data. No sigamos con este permanente juicios calificatorios o buscando de alguna manera relatos que nos permitan justificar una u otra posición. Si me permiten... Yo no quiero que a Kast, asumiendo a las oposiciones, le cierren el camino para que en 4 años más le digamos, ¿y por qué no pusieron la urgencia cuando debían? No, Benjamín. Las personas necesitan de la política respuestas. Ok, a ver... Entonces, de verdad, sí. tenía que hacer esa observación. Sí, senador Quintana quería decir algo. Senador. Sí, preocupado por las eventuales coincidencias con el diputado Benjamín Moreno, quisiera decir que obstrucción puede haber habido. Yo no digo que aquí, yo no descarto la obstrucción. De hecho, cuando este tema se conoció en la sala estos días, fue el senador, para ser justo, Gastón Saavedra del Bío Bío, quien señala, aquí estamos dejando a 150.000 mujeres sin la posibilidad de llevar a sus hijos al trabajo. Y además, se citó como ejemplo, creo que el mismo senador Saavedra, lo que ocurre en el proyecto de incendios forestales, que finalmente ayer sí se despachó del Senado, que tuvo 20 urgencias y una senadora que ahora va a estar en el gobierno lo bloqueó, derechamente, todos saben que es así. Esa precisión no. O sea, lo había bloqueado, pero se desbloqueó. Se refiere desbloqueó, a sí, Jimena Rincón. Claro. Ok. Bueno, vamos a ir a comerciales. Seguimos con otros temas. Hay varios asuntos para conversar acá en este primer café de hoy. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos entonces conversando con el diputado del Partido Republicano, Benjamín Moreno, con Alejandra Kraus, secretaria nacional de la Democracia Cristiana, con el presidente de Bópoli, Juan Manuel Santa Cruz, y con Jaime Quintana, el senador presidente del PPD. Quería hacer solamente un
pequeña aclaración o más sobre el tema de la sala cuna, a propósito, recordando lo que dijo el ministro del Trabajo hace un ratito atrás en el diario de Cooperativa sobre cómo se había avanzado en las otras comisiones, se habían llegado a acuerdo, faltaba la Comisión de Educación y que a propósito de las preocupaciones de la oposición se tomaron en consideración, dijo, estas preocupaciones y se ingresaron como el copago cero para las empresas, la certeza jurídica de que se cumpliera con ese derecho, una transición gradual además para este derecho y la precisión sobre el uso de recursos para fortalecer la educación pública. Todo eso fue como lo que fueron ingresando o, entre comillas, como se dice, cediendo de parte del gobierno y en lo cual se había llegado a acuerdo y se habían comprometido. Por eso la sorpresa, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que ojalá en marzo alcancen a sesionar y si no, el próximo gobierno quizá logre sacarlo adelante. Otro tema tiene que ver con el presidente José Antonio Kast, que está de gira, recordemos, ¿no? Y asegura, ¿no es cierto?, se va a reunir ya se reunió con Lula en su primera actividad a nivel internacional allá, y también va a estar con Bukele. Finalmente se confirmó aquella encuentro, ¿no? Bueno, ¿qué dijo? Quien habló de este tema, por ejemplo, fue la futura ministra de Seguridad, a propósito que lo está acompañando en esta gira, sobre esta visita a El Salvador. Se le pregunta qué es lo que van a poder aprender o recoger de aquello en la materia de de lucha contra el crimen organizado. Ella dijo, esto no es cortar y pegar, hay que llevarlo mejor a Chile y están viendo, analizando qué es lo que pueden aprender de allá. Por su parte, José Antonio Kast dijo que es muy importante que la ministra de Seguridad se pueda reunir con el ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador, para conocer cómo se ha ido desarrollando la política carcelaria en ese país. También va a reunirse con Bukele, como decíamos, y por segunda vez va a visitar el Centro del Confinamiento del Terrorismo, CECOT, como ya sabíamos. A ver, de lo que han visto, han escuchado, han sabido sobre esta participación a nivel internacional ya de José Antonio Kast, senador Quintana, ¿cómo lo ha visto hasta ahora y qué le parece esto de volver a reunirse con Bukele, volver a visitar la cárcel? Mira, Cecilia, uno podría haber entendido esta visita del presidente electo en lo que era la campaña, y ahí también muchos de nosotros señalamos lo poco que se puede recoger y aplicar a la realidad, incluso carcelaria nuestra, es muy distinta, pero también a la manera de perseguir a los delincuentes, que ha sido bastante cuestionado, no solo por un tema de exceso, de que en las cárceles salvadoreñas, como se sabe, hay mucha gente que, así como hay muchas maras y personas delincuentes, desde luego, y terroristas, no tengo ninguna duda, hay gente que ha cometido crímenes atroces, también hay en las redadas que son indiscriminada, también hay gente inocente. Esto lo dicen organismos internacionales de derechos humanos. Pero además es poco lo que hoy día se puede ver, se puede recoger y aprender en general del gobierno Bukele, porque su población está muy dividida, incluso etariamente. Hoy, claro, hay una sensación de tranquilidad. Tengo gente conocida que ha estado hace poco en El Salvador y que dice que hay una sensación de tranquilidad, de verdad, pero hay una pobreza que golpea muy fuerte a los sectores, valga la redundancia, más pobres del país, por medidas económicas que se han tomado que son desastrosas, que nos hacen recordar lo que fue la dictadura chilena. Entonces yo no sé si haya mucho que aprender y que recoger y exportar como experiencia, y en eso coincido con lo que ha señalado la ministra nominada en seguridad, no es cortar y pegar. Por de pronto ahí lo que tenemos es una fuerza armada, la que hace esta redada fundamentalmente, que es enorme, más allá de sus capacidades, pero es muy distinta a las policías, a los medios logísticos, a lo que Chile tiene para enfrentar el crimen. Pero teniendo en cuenta que en Chile uno de los presidentes extranjeros más valorados por la ciudadanía en las encuestas es Bukele, esta foto de José Antonio Kast con Bukele, que recordemos la vez anterior no se habían podido reunir, va a tener su impacto. Juan Manuel Santa Cruz.
Mire, Cecilia, dos cosas. Lo primero, yo celebro las giras que ha hecho el presidente en este tiempo como presidente electo, porque me ha llamado la atención, de hecho, el espacio que ha usado en la agenda y la forma en que ya está actuando como presidente cuando uno lo está. Y las conversaciones, y no hablo solo de esta gira puntualmente, sino que también la que hizo a Perú, la que hizo a Argentina. Sí. En el fondo ha ido adelantando trabajo, en mi opinión, como presidente, cultivando una relación que es necesaria con los otros mandatarios de la región, en pos de que a Chile le vaya bien en el futuro. Y eso es una cosa que yo destaco. Y lo segundo, respecto de Salvador, tengo una diferencia con el senador Quintana. Podrán tener prácticas muy distintas a las nuestras, y por eso me hace todo el sentido del mundo las palabras de la ministra de Seguridad, de la futura ministra de Seguridad, que dice que esto no es cortar y pegar. Pero algo que ellos han hecho es un récord prácticamente histórico en el mundo de la disminución de homicidios, por tomar una medida, pero de delitos en general en ese país. Y hoy día tienen de pasar de ser uno de los países con más homicidios en Latinoamérica a ser prácticamente el con menos homicidios en Latinoamérica en el último año. Entonces es una baja que es realmente impresionante. Y resultado es resultado, y eso es lo que ve la ciudadanía. Entonces, por eso, Cecilia, usted dice que cuando uno le pregunta a los chilenos qué mandatario de la región le llama la atención, es alguien como Nayib Bukele por el resultado que ha tenido. Entonces, si hay algo que podemos aprender del proceso que ellos han realizado, entonces bienvenido sea, y busquemos cómo lo implementamos en Chile, siempre en el entendido que somos países distintos, con el respeto restricto al Estado de Derecho, en fin, que son cosas esenciales para nosotros, para nuestra forma de actuar, pero aprendamos de todo lo que podamos de lo que han hecho ellos y busquemos generar un resultado como el de ellos acá en Chile. Recordemos que para esta jornada José Antonio Kast tiene programada su participación en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe también, ¿no es cierto? Y recordar que se reunió con Lula y dijo que más allá de las diferencias ideológicas que pueden haber existido cuando uno ejerce una candidatura, es distinto cuando uno representa un país. Casi 2 horas hablaron con Lula, el presidente José Antonio Kast. A ver, diputado Benjamín Moreno. A ver, yo creo que hay que alegrarse cuando hay un presidente que hace política de adulto, creo yo. O sea, todos sabemos las diferencias que tenemos nosotros los republicanos o el presidente electo José Antonio Kast con Lula da Silva, con el Partido de los Trabajadores. Yo creo que no hay que sorprenderse de eso, si es parte de la política, ¿no es cierto? Lo que sí hay que sorprenderse es cuando un presidente electo, un presidente en ejercicio, lleva la política partidista a la política nacional, a la política de Estado. Yo creo que José Antonio Kast no ha caído en eso, sino que todo lo contrario, ha demostrado que está trabajando por el bien de los chilenos en esa materia. Y por eso también todas las giras, y aquí me sumo a lo que decía Juan Manuel, son para alegrarse de esto, porque se está trabajando en cosas con visión de Estado, que es algo que yo creo que teníamos que recuperar después de este gobierno. Pero dicho eso, a mí me tocó, por ejemplo, acompañarlo en giras previas que tuvimos con José Antonio, con el presidente electo ya en Italia, por ejemplo, viendo el régimen carcelario. Entonces, lo que dice la ministra de Seguridad es algo lógico, es algo de sentido común, pero que de repente se pasa por alto. Las realidades que tienen los países evidentemente son distintas, pero hay cosas puntuales, hay principios, hay ideas que hay atrás que te permiten aplicarlas en el país. Por ejemplo, yo me voy al caso, el caso italiano, que para los que no saben, El Salvador tomó el caso italiano, lo acomodó a su realidad y le fue funcionando. El caso italiano, ellos tuvieron que hacer un régimen carcelario especial y un régimen de persecución penal para todos aquellos que eran capos de la mafia, del crimen organizado, porque se dieron cuenta que tenían muchos problemas para probar los asesinatos, los mandatos de ejecuciones y distintas cosas. Y es el tal clásico caso de que Al Capone no cayó por tráfico, al final no cayó por contrabando, terminó cayendo por impuestos, ¿no es cierto? Entonces es una realidad de eso. El Salvador toma eso también y tiene otras cosas que son muy buenas dentro de esto. Por ejemplo, la manera en que ellos trabajan con gendarmería, o lo equivalente a la gendarmería, en Italia es la policía penitenciaria, allá, la forma en que ellos plantean estas cárceles con distintos perímetros de exclusión, la forma en que ellos plantean también y cómo comunican esto hacia afuera para darle también una señal a los delincuentes de decir, mira,
tú no quieres caer adentro de esto. Acá no te van a entrar celulares, no te van a llegar pelotazos, no te va a llegar droga, tú vas a tener un régimen carcelario especial. Entonces son distintas cosas, no sé si la palabra es principio, pero son distintos fundamentos que tú puedes tener de esto y lo vas acomodando a la realidad. Y eso es una muy buena noticia para el país. ¿Por qué? Porque quiere decir que nosotros no estamos omnibulados por más que alguien diga, oye, el presidente que tiene más, menos aprobación, distintas críticas que se le puedan hacer o aplausos que pueda recibir los distintos presidentes de distintos países, sino que nosotros estamos preocupados de ver cuáles son los fundamentos de ciertas cosas que nosotros podemos traer y dejar. Y una última cosa, y con esto cierro. Sí. Creo que es bastante curioso lo que señala, y aquí voy a discrepar con el senador Quintana, que decía, mira, es que ahora en El Salvador hay pobreza. Bueno, antes había pobreza y terrorismo, y ahora hay pobreza nomás, y se va mejorando un poco. Entonces yo creo que es una noticia para alegrarse que por lo menos de sus dos problemas fundamentales, que era la pobreza más absoluta y la delincuencia desatada, hayan podido solucionar la delincuencia, que es una condición básica después para poder superar la pobreza, que creo que es algo que El Salvador está tomando un buen camino en esa materia. Ya, Alejandra Kraus. ¿Alejandra? ¿Cuál es mi opinión en general o alguna en particular? No, esto de visitar, ¿no es cierto?, nuevamente El Salvador, cárcel y reunirse con Bukele y también la primera cita internacional de José Antonio Kast, el desafío que eso significa, eso. No, a mí me parece, digamos, tiendo a compartir ciertos aspectos de lo que se ha señalado. No me extraña que vuelva a reunirse con Bukele. Él manifestó durante la campaña cuál era su adhesión a la forma como Bukele enfrentaba, digamos, el tema de la delincuencia, y valoró el tipo de sistema penal que se ha implantado, que yo obviamente tengo ahí ciertas distancias, más allá de la aspiración del control efectivo de la delincuencia, porque ahí es donde uno preguntaría legítimamente a los parlamentarios de derecha, a propósito de lo que señalaba Benjamín, que Al Capone termina cayendo por el tema económico. Bueno, Pinochet, la derecha toma distancia de Pinochet no por los crímenes de derechos humanos, sino por el tema, termina de tomar distancia por el tema económico, es porque no se logró aprobar, digamos, o concordar el levantamiento del secreto bancario, por ejemplo, que es un elemento esencial para perseguir los delitos en serio. Pero yo quiero valorar algo a propósito de la información que tú entregabas, Cecilia, y es el encuentro de Kast con Lula. A mí me parece que, al igual como se grime tanto que hay que valorar los encuentros con sectores más proclives a una política, este encuentro con Lula, porque también hay elementos que debiera recogerse a propósito de la superación de la pobreza, de muchos elementos. Lo que señala el propio Kast, digamos, una cosa es ser candidato y otra cosa es tener la responsabilidad de liderar un Estado. Eso es a lo que debiéramos transitar estas valoraciones, no solo para un lado, también estos encuentros claramente con jefes de Estado que tienen una larga trayectoria y una gran valoración, no solo por el tema de delincuencia. Y creo que a eso debiéramos todos ir instando. Yo me quiero quedar con esa parte de la gira, que esté donde donde Bukele, parece obvio, y rescatar lo que señaló la ministra designada en seguridad a propósito del respeto del Estado de Derecho. Sí. Y tiendo a pensar de que cualquier política que no es llegar y transferirla a Chile, no solo somos realidades distintas, somos pueblos distintos, que nos hemos aproximado a la violencia, a la vulneración de derechos políticos, culturales, sociales o lo que fuere, de manera completamente distinta, que hemos enfrentado el derrocamiento de una dictadura de maneras distintas. Agregar el respeto irrestricto al Estado de Derecho y el respeto eso es muy importante a las libertades, a los derechos
a los derechos humanos fundamentales y a las libertades. Yo creo que eso tampoco podemos olvidarlo. Claro, porque en ese sentido Bukele y cómo se gobierna allá no, digamos que no cumple esos requisitos tampoco, no ha sido bien cuestionado aquello, los métodos, digamos. Pero bueno, a propósito de derechos humanos, otra noticia es la de Armando Fernández Larios. Recordemos que cae en manos del ICE las condenas por crímenes de lesa humanidad que lo esperan acá en Chile, muy probable que sea deportado. Esto es, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos publicó un listado de 42 chilenos detenidos titulado como Arrestados, lo peor de lo peor, que incluye lo que para el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos son los peores criminales extranjeros arrestados. Y en el lugar número 9 de la lista figura Armando Fernández Larios, el ex agente de la dirección de la DINA, ¿no?, durante la dictadura de Pinochet. A ver si podemos recordar, no se ha logrado todavía que sea extraditado a pesar de las distintas solicitudes. Recordemos además que él está, ¿no es cierto?, las causas por las que fue condenado a delitos de lesa humanidad como autor, ¿verdad? Y en casos muy sensibles y tremendos, como fue el crimen de Ronnie Moffitt, el caso Pisagua, Caravana de la Muerte, el homicidio de Carmelo Soria, entre otros. ¿Les sorprendió esto? Y nos trae de nuevo al presente historias pasadas, pero que todavía están ahí dando vuelta, senador Quintana? Cecilia, la verdad que me sorprendió que esto ocurra en la administración Trump, para ser súper justo. Claro que como parte de la política del ICE de inmigración, que está siendo muy controvertida, que hay protestas, porque se le ha pasado la mano en algunos lados, porque han cometido excesos brutales, pero esta medida puede favorecer, ¿no es cierto?, favorecer un poco la justicia en Chile, porque efectivamente, como tú has señalado, aquí hay peticiones de extradición, no una, entiendo que varias. Así es. Y esto debiera ser bastante expedito por los convenios que tenemos con Estados Unidos. Parece que va a ser deportado, porque claro, ¿qué pasó? Que lo detienen porque en la ficha de Fernández se especifica que está condenado por homicidio y por eso fue detenido. Entonces, más allá, no sé si fue detenido porque los homicidios fueron crímenes de lesa humanidad o simplemente porque estaba condenado por homicidio. Este señor está condenado, chao, hay que deportarlo. Sí, de ahí también, Cecilia, la reflexión de la importancia que tiene para un país cuando las policías tienen, bueno, en Estados Unidos no hay ninguna duda, tienen todos los sistemas digitales en línea. Cuando un policía detiene a alguien, sabe al instante a quien si es una persona buscada o no. Bueno, afortunadamente Chile hoy día tiene, con legislaciones bastante recientes de este gobierno en particular, tiene también esa posibilidad de verificar al instante, ¿no es cierto?, personas que están siendo buscadas. Pero en lo concreto esto representa justicia para muchas familias en Chile, en uno de los criminales de lesa humanidad más buscados, y que entiendo que estaba hace muchos años ya en el estado de Florida. Así es. Así que yo creo que es una buena noticia. Se me olvidó comentar el caso anterior, a propósito de lo que hablábamos de la ministra, de la designada ministra de Seguridad. Entiendo que ella es partidaria del alzamiento del secreto bancario. Así es. Lo digo a propósito de lo que aquí se decía también recién, de que Al Capone cae por temas económicos. La importancia en el mundo actual de contar con esa información para la persecución criminal es fundamental. Pero sí, alegrarnos por lo que ocurre en este caso, que representa justicia para familias en Chile, porque Fernández Larios es un personaje asociado a los principales crímenes de la dictadura. Sí, diputado Benjamín Moreno. Sí, yo voy a partir por el tema, Cecilia, de el tema del secreto bancario y de la ministra Trinidad Steiner. No sé bien cómo se pronuncia todavía el apellido, la verdad es que bueno, los idiomas no son lo mío. ¿Ya? Pero, a ver, a mí me preguntaron también en otro medio por ese tema del secreto bancario. Entonces, lo que ella decía, por lo menos lo que yo entendí aquí, es que, claro, ella era partidaria de mecanismos que te faciliten la persecución y el tema del secreto bancario, que es distinto a lo que se propone que un funcionario o alguien del Servicio de Impuestos Internos
Sí. con todo el respeto que merece, pueda hurguetear o fisgonear en tus cuentas, porque yo creo que ninguno de los 5 presentes o de los auditores quiere que un funcionario del Servicio de Impuestos Internos pueda meterse a fisgonear en tus cuentas, pueda meterse a fisgonear en lo que tú haces de una manera arbitraria. Siempre te van a decir, no, mira, es que tenemos las protecciones, tenemos esto, lo otro. Yo solo quiero poner ahí y recordar una frase que dijo el ex director del Servicio de Impuestos Internos, donde tengo entendido que el sistema que tiene el Servicio de Impuestos Internos deja huella o deja un registro de las veces que tratan de meterse a algunas carpetas tributarias o a cuentas de personas, y que él mismo señalaba que después de ver todas estas huellas de funcionarios que sin autorización trataban de meterse a buscar esto, él decía, bueno, ahí yo me convencí de que esto no puede llegar y hacerse así nomás. Entonces, lo que yo quiero rescatar es que lo que la ministra persigue también es un tema súper pragmático. Ojo, hay que ponerlo ahí porque yo creo que la retrata bien. O sea, cuando ella dice que hay que avanzar en esa materia para un tema pragmático, porque hoy día la burocracia en todo el procedimiento que tienen que hacer es muy grande, es un tema pragmático. Cuando ella dice que tenemos que tomar lo importante de otras experiencias y ver cómo lo aplicamos, es un tema pragmático. Yo creo que hoy día estamos llamados, en el desafío que tenemos ahora, a ser sumamente pragmáticos. Y en eso también, por el tema del ICE, yo la verdad me sorprendo viendo a parte de la izquierda feliz con el ICE de Donald Trump, pero también creo que es muy bueno y es positivo que ellos tengan la capacidad de encontrar y de deportar a una persona que está condenado y que está, me imagino yo, de manera irregular dentro de su país. O sea, bien por ello y bien también por la justicia chilena, que va a poder cumplir con un proceso de extradición, donde ya hemos tenido otros casos donde no nos ha funcionado bien. O sea, el caso de Galvarino Pablaza, ahora ojalá funcione este caso del señor Fernando... ¿Cuál es el segundo apellido? Que es, Lario, Fernández Larios. Es Fernández Larios. Y es muy positivo eso. O sea, es un tema de justicia transversal, sin color político. Entonces creo que es bueno. Es que el tema de los condenados por delitos de lesa humanidad y la dictadura de Pinochet vuelve a la agenda. Sabemos que es un tema que al gobierno de José Antonio Kast, o a José Antonio Kast, muchas veces se le ha reclamado su postura por la idea de, ¿no es cierto?, dejar sacarlos de Punta Peuco a los que están condenados para que estén en la casa. Bueno, en fin, por eso vuelve este tema a la actualidad. A ver, Juan Manuel, un cortito. Cortime, también reacciono a lo del secreto bancario, Cecilia, porque cuando escucho a Jaime y Alejandra da la sensación como que no se pudiera levantar el secreto bancario en Chile, y eso no es correcto. Si en Chile se puede levantar el secreto bancario, solo que lo tiene que decidir un juez. Un fiscal se lo solicita a un juez y un juez lo tiene que aceptar. Se levanta el secreto bancario. La discusión que ha traído este gobierno es que dice, oiga, que esto no lo haga un juez y que lo haga un funcionario del gobierno, que lo haga un funcionario del Estado. Eso a mí no me parece. Yo estoy en línea con lo que decía recién Benjamín, creo que es un error. Si queremos que haya mayor celeridad en el levantamiento del secreto bancario, bueno, pongamos alguna ley que, por ejemplo, le pida al juez que tiene que pronunciarse en 24 horas o algo así. Pero no es necesario traspasar eso al... Es una discusión que ya hemos tenido tantas veces, Juan Manuel. Pero Cecilia, es que no quiero que quede la sensación de que hoy día no se puede levantar el secreto bancario en Chile, porque pero sí se puede. Una cosa, Cecilia, una cosa, convengamos que en general, porque yo lo he escuchado en las comisiones de seguridad respectivas, los fiscales son partidarios de un mecanismo ágil para el levantamiento del secreto bancario. A ellos les sirve, lo necesitan para hacer más expeditas sus investigaciones, y eso también tendría que haberlo tenido en consideración el presidente electo al elegir, ¿no es cierto?, a una persona del Ministerio Público para el cargo de ministro de Seguridad. Vamos a ir a comerciales. A la vuelta ya el último bloque de nuestro primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque de nuestro primer café de hoy, con Juan Manuel Santa Cruz, que es el presidente de Bópoli, con el presidente del PPD, Jaime Quintana, con la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krause, y con el diputado del Partido Republicano, Benjamín Moreno. Hemos hablado de varios temas, vamos un poco a la política pura y dura. Si uno lee la portada del Mercurio hoy día, ¿qué dice? Escasa presencia de partidos en subsecretarías abre flanco a Kast y tensiona relación del futuro oficialismo.
a ver, según ha trascendido los nombres, ¿no es cierto?, tanto para los subsecretarios como las subsecretarías, como también los delegados presidenciales, la mayoría independientes. Diputado, ¿qué dice usted como miembro del Partido Republicano, que es algo que ya se había comentado cuando se conoció el gabinete que eligió el presidente electo? ¿Puedo responder con una frase que ya está un poco repetida? Tranquilo, todo va a estar bien. No. Los voy a sorprender. No, mira, claro, los voy a sorprender, esta frase es nueva. No, mira, a ver, el diseño de un gobierno de emergencia requiere ciertas medidas que no son las usuales, ¿no es cierto? Y a pesar de todo eso, a ver, hay una diferencia bien importante entre lo que se va diciendo siempre y lo que las personas esperan, ¿no es cierto? Tú cuando dices, mira, va a ser un gobierno de emergencia, termina la elección, no sé qué es lo que todos en política generalmente esperamos, es que sea un gobierno tradicional y todo uno inconscientemente también está esperando, ¿no es cierto?, que se comporte como un gobierno tradicional. Entonces, cuando no lo hace y tiene toda esta plana de independiente, distintas cosas, sí, siempre te termina chocando, porque del dicho al hecho hay largo trecho en esto. Entonces, cuando tú empiezas, y como acostumbra José Antonio Kast, a cumplir lo que dices, o sea, hacer lo que dices y decir lo que piensas, cuando lo llevas a la práctica, eso genera algunas distancias de repente, porque dicen, sí, yo sabía que lo había dicho, pero no esperaba que lo hiciera. Perfecto. Entonces, pero todo este diseño después empieza a tomar forma. Se nos cortó la comunicación ahí con el diputado Benjamín Moreno. A ver, Juan Manuel Santa Cruz, como partido político también, Evópoli, aunque más allá de la situación que está como partido Evópoli, lo vamos a dejar para otra conversación. Pero esto de la mayoría independiente es que yo sé, lo hemos hablado harto cuando fue la designación de los ministros y ministras, pero ahora pareciera que se repiten las subsecretarías, que era donde se suponía que iba a haber más presencia de políticos con experiencia. Sí, ahora esa declaración no sé de dónde viene, el que se supone que acaba de haber... Por los nombres que han trascendido, sí, es verdad. No, pero el hecho de que deberían de haber más políticos, yo no lo veo como un mandato per se. Yo lo que creo es que el gabinete en su conjunto, ministros y subsecretarios, tienen que buscar ampliar la base de apoyo, lo hemos hablado antes, Cecilia, yo creo que así lo está haciendo el presidente, tiene representación de prácticamente todos los partidos de la oposición hoy día, salvo el Partido Nacional Libertario en su gabinete, tiene independientes, tiene hasta radicales, y eso es muy positivo. Y lo segundo, personas competentes. Entonces, esa combinación es la que tiene que buscar. Y personas competentes y personas capaces de conducir políticamente un gobierno no significa necesariamente que tengan que ser de partido. Yo quiero hacer esa distinción. Hay personas independientes, o al revés, hay personas de partidos que pueden hundir un gobierno, y al mismo tiempo hay personas independientes que la pueden hacer mucho bien. Pero en Chile hay malestar, hay declaraciones, como por ejemplo del diputado Frank Sauerbaum, que dice hay una inquietud por la baja presencia de los partidos en el gobierno futuro, ¿no? Esperamos que haya una mayor presencia en los delegados, en la subsecretaria, en los seremi, pero parece que no va a ser así. Entonces no pueden negar que hay cierta inquietud y molestia, también lo han dicho varios personeros, Juan Manuela. No, puede que lo hayan en otros partidos. Nosotros en Evópoli no tenemos ese problema ni esa inquietud. Nosotros no estamos en la lógica de buscar cargos, queremos que al gobierno le vaya bien. Hemos puesto a disposición personas del partido con experiencia, que saben gobernar, para que puedan participar del próximo gobierno, pero también estamos concentrados en propuestas, en ideas. La semana pasada Ignacio Briones se reunió con el futuro ministro Quirós para presentar un trabajo que nosotros veníamos haciendo hace 10 meses de cómo agilizar inversiones en Chile para que pueda haber más trabajo, que es una de las urgencias que nosotros creemos que hoy día está latente, y por lo tanto la energía y el foco lo estamos poniendo ahí. Quedarnos en la discusión de si nos tocó un político más, un político menos, un representante de mi partido más, un representante de mi partido menos, creo que eso no funciona. Yo, en mi opinión, tenemos que apoyar al gobierno en el sentido amplio y respetar el diseño que haga el presidente de su gabinete.
Claro, no, sí, más allá de que partido por partido es el tema global más de fondo, ¿no? El rol de la política, digamos, no mala, sino con también experiencia y puede ser eficaz también. Esa es la discusión que se ha dado. Por ejemplo, recordemos la frase de Pablo Longueira, dicho sea de paso, se acaba de informar que vuelve a ser militante de la UDI, Pablo Longueira. Esa noticia. Sí. Sí, acá le hizo llegar un mensaje al grupo de WhatsApp UDI Congreso, lo informa la Tercera. Después de 5 años que estuvo fuera de la UDI, vuelve a militar en la UDI. Y dice, bueno, que quiere volver a aportar, en fin. Y él fue uno de los que llamó la atención sobre este gabinete, diciendo que era un gabinete improvisado y que muchos de los ministros y ministras eran como yogur que tenían fecha de vencimiento. Benjamín Moreno, ahora retomamos la comunicación, se nos cortó cuando estábamos hablando justamente de este tema. Sí, a lo mejor lo que tenía fecha de vencimiento era el plan de minutos mío o algo así, no sé qué pasó, pero... No, pero se cortó, sí. Para enlazar lo que quería decir, diciendo. Sí, generalmente en esta etapa en la que estamos ahora, si uno hace memoria, siempre se genera un grado de tensión. O sea, eso se le generó a la instalación del gobierno del presidente Boric, a los dos gobiernos del presidente Piñera, presidenta Bachelet. O sea, si nos vamos para atrás, hay este grado de tensión en esto. Nosotros en ningún caso estamos dejando fuera del diseño a los partidos políticos o a la política en sí. Nosotros entendemos que acá tiene que haber una confluencia entre lo técnico y lo político para que todas estas cosas técnicas tengan la cabida y puedan transitar, digamos, por los caminos políticos, que aquí Jaime también los conoce muy bien. De repente son de harto movimiento. O sea, no hay tensión entonces en Chile Vamos, ni en el Partido Republicano, no es así. No. Okay. Eso quería saber. A ver, yo creo que no hay. Yo creo que siempre hay un grado de ansiedad, pero por lo menos nosotros tenemos yo lo puedo decir desde acá con conocimiento de causa, tenemos una relación que está, yo diría, en un punto extraordinario, muy bueno, con Chile Vamos, y a mí me pasa también en la región del Maule. O sea, creo que esta especie como de tensión, cual se señala, es algo normal o natural que se da en estos periodos de instalación, pero no es algo así como una tensión. Okay. Yo diría que son pretensiones válidas y está súper bien que se dé. A ver, Alejandra Kraus, que hace rato no te escuchamos. Alejandra. A ver, también, digamos, las justificaciones que se puedan dar en estos procesos, pero yo, en la línea que tú mencionas sobre la política, probablemente nos preocupa. Yo creo que hay que reivindicar la legitimidad que los partidos políticos, que son parte de una alianza de gobierno, que le permitieron a quien resulta electo, en este caso a Kast, gobernar, y que contribuyeron en ello. Incluso en el caso de Chile Vamos, tuvieron que renunciar a muchas visiones o lo que fuera a propósito de su candidata Evelyn Matei. Claro. Lo que yo quiero reivindicar, ¿sabes qué es lo que es, Cecilia? Que es legítimo que los partidos quieran y aspiren a ser parte del gobierno y colocar a su mejor gente. Yo me alejo de los amiguismos, de cubrir lotes internos o lo que fuere, pero colocar a su mejor gente porque es legítimo. Y yo creo que eso es participar del Estado y asumir responsabilidades públicas. A ver, ¿Cómo la UDI o Renovación Nacional no va a querer incidir en políticas públicas? Claro. No se trata de oportunismo. Entonces, me parece bien que se manifiesten, digamos, de una u otra manera, preocupaciones por la conformación en los distintos niveles del gobierno, había por los partidos que son parte. Había una aspiración de participar más en la segunda línea, como se le llama, ¿no es cierto?, a la subsecretaría, y parece que no va a ser así. A ver, Jaime Quintana. Sí, Cecilia, mira, yo y el PPD en general siempre ha sido partidario de empujar e incentivar la presencia independiente en todos los planos. A propósito de algunas leyes recientes del cambio de sistema político, bien, y está aquí, o sea, más bien dije, no es un problema el que el gabinete del presidente electo tenga tantos independientes en la medida que conozcan el Estado, que es el que van a dirigir. Ahora, ¿qué me preocupa? Sí, que
Normalmente, hablo un poco desde cómo funciona la institucionalidad del Estado, normalmente, y eso tiene bastante lógica por lo demás, y así ha sido tradicionalmente en la mayoría de los gobiernos hasta ahora, desde el retorno a la democracia, que es lo que uno puede conocer más directamente. El ministro es el actor político, porque el que tiene que hacer la conversación con los señores y damas que estamos acá, que están acá en este panel, con los actores políticos, es el que tiene que ir al Congreso, el que tiene que dar la voz, el vocero, por así decirlo, el que sigue el proyecto legislativo, y eso requiere habilidades políticas que no se aprenden rápidamente. Y por eso que el ministro es el político y el técnico es el subsecretario, porque digamos además, y esto no va a cambiar ahora, el jefe del servicio en cualquier ministerio es el subsecretario, es el que se relaciona con la Contraloría, es el jefe de los organismos regionales que ve los temas de descentralización en cada servicio, el jefe de los CEREMI, etcétera. Entonces ahí yo veo algo que no me cuadra. Ahora, y hay otra cosa más, a propósito de lo que decía Benjamín, claro, yo no pongo en duda que la relación hoy día entre republicanos, Chile Vamos, van a gobernar juntos, pase por un buen momento, no lo sé yo, pero sí me consta que también hay inquietud y es natural. ¿Por qué? Porque en la campaña, primera vuelta fundamentalmente, ¿cuál era el principal atributo que todos veíamos de Matei? Y que es el que más destacaba ella y todos los Chile Vamos que está igual bien menguada su participación en el gabinete, con casi al mismo nivel de los ex Concertación, por llamarle de alguna manera. En fin, ¿cuál es lo que más se resaltaba? Que tenían equipos para gobernar. Ya, estamos en la segunda línea, yo no sé cómo le va a ir con los subsecretarios, bueno, y después las otras líneas son bastante secundarias. Ya, pero parece justamente que en las subsecretarías también va a haber una mayoría de independientes, y eso es pero bueno, son trascendidos, hay que ver cuando los ahí el los problema nombres, se puede ¿no? profundizar entonces, Claro, no es por echarle pelo a la sopa, pero puede ocurrir. Ahora, a propósito, ¿cómo estamos por casa, senador? Y a Alejandra Kraus también les pregunto, ayer No lo planteé así, de esa manera tan... Perdón, Cecilia, que me tengo que reír porque... el socialismo democrático... El senador no estaba metiendo los pelos en la sopa. Se dio un gustito a la Cecilia. El socialismo democrático ayer en la Cámara parece que se amigaron con el Frente Amplio, el Partido Comunista, y ya hicieron un pacto para el control de la Cámara, ¿no es cierto? Y recordemos que se había dicho que estaban, entre comillas, llegando a acuerdos con la derecha. Pero además, las relaciones, ya sabemos, Socialismo Democrático más la DC, que hicieron esa reunión, que dejaron fuera al PC y al Frente Amplio y todo aquello. Entonces, las oposiciones, las izquierdas o las centroizquierda, como quieran llamarle. Esto de que ayer se haya llegado a un acuerdo nuevamente entre el Socialismo Democrático, Frente Amplio y PC, ¿qué señal nos tiene que dar? Esto se va digamos, a reflejar también en las relaciones entre los partidos. ¿Cómo lo ve Jaime Quintana? Sí, yo distingo, Cecilia, lo que es la política, que son los acuerdos, las mayores coincidencias, que evidentemente nosotros tenemos con Alejandra Kraus, con la democracia cristiana, con sus parlamentarios, con sus alcaldes, con sus territoriales, con el Partido Socialista, desde luego, histórico, y en relación a lo que han sido nuestros aliados hasta ahora, aliados que van a ser hasta el último día el gobierno del presidente Boric, cuyo apoyo de parte nuestra no está en discusión, y en eso hemos sido claros, se lo hemos mencionado al propio jefe de Estado. ¿Es verdad que el presidente Boric lo llamó a usted? Conversamos esos días, naturalmente él inquietaba lo que estaba ocurriendo, y yo le expliqué primero que lo que he dicho públicamente, aquí no hay ningún quiebre, hay desavenencias, sí, algunas de ellas que afloraron a raíz del fallo de Gustavo Gatica, claro, del veredicto que se conoce, injusta, me parece muy injusta las imputaciones que se hicieron a quienes votamos a favor de la ley de Inrotamal, porque fueron mejoras que impulsó este mismo gobierno. Pero otra cosa es la oposición, y yo no dramatizaría en el evento que seamos más de una oposición. El tema es cómo nos relacionamos, cómo interlocutamos, y en ese sentido, a pesar de que es un ámbito distinto, digo, el de la administración de las corporaciones, de la Cámara y del Senado, y de las comisiones, si están llegando a acuerdos, fantástico, nosotros lo apoyamos.
Ya, pero en el otro plano todavía no hay. Ayer estuvo acá en el primer café Paulina Bodanovich, Lautaro Carmona, dijeron que no era a través de la radio que van a hablar, ¿no es cierto?, cuándo se van a reunir. Estoy poniendo mis palabras. O sea, ahí nos falta conversar. Yo espero eso, que antes que termine este gobierno tengamos algún diálogo, claro, quienes hemos estado acompañando al gobierno, y de ahí veamos, prefiguremos cuál va a ser nuestro rol en la próxima oposición, cómo vamos a caracterizar la próxima oposición. Nosotros, como socialismo democrático, lo que hemos dicho es que no queremos cometer errores como los que se cometieron en la oposición a Piñera, pensando que había que oponerse por ser Piñera a todo lo que su gobierno plantearon. Vamos a estar vigilantes, vamos a estar muy atentos, vamos a fiscalizar desde luego, pero hay que esperar que el gobierno parta. A ver, Alejandra Kraus, desde la Democracia Cristiana, que también participó, ¿no es cierto?, en esa reunión, recordar que este acuerdo, o sea, esta recomposición de los lazos entre ustedes y el Frente Amplio y el PC y el socialismo democrático para justamente el tema de la Cámara, de las, ¿no es cierto?, las instancias y las comisiones y todo aquello. Hoy la cita de ayer tuvo lugar en el Comité Parlamentario de la Democracia Cristiana, que recordemos, ustedes no hacen parte de la coalición gobernante, pero teniendo en cuenta de esta reunión, supongamos que ya se reconcilia el socialismo democrático con el Frente Amplio y con el PC. En ese sentido, ¿la Democracia Cristiana va a ser parte de una futura alianza, si es que se concreta o no? Yo creo que, Cecilia, valorar todos los esfuerzos que se realizan en el Parlamento, en las distintas instancias, para que se entienda que las decisiones en distintos ámbitos, cuando se comparten propósitos y se declaran propósitos compartidos, es algo que se requiere en política. En consecuencia, a mí me parece bien el diálogo que está liderando en el caso de la Democracia Cristiana el diputado Barría como jefe de bancada, en esa línea. Respecto a cómo se solucionan el tema de dentro de los partidos que fueron parte del gobierno del presidente Boric, eso es algo que les empece a ellos y respecto al cual nosotros no. Pero por algo estaban sentados en esa reunión la Democracia Cristiana. Ahí, Cecilia, a lo que voy es porque se discute de una coalición futura que se le reclama a Boric que no fue capaz, ¿no es cierto?, de lograr esa coalición. Efectivamente. Lo que para nosotros la Democracia Cristiana entendemos que este es un nuevo ciclo de la política, un nuevo ciclo. En virtud del cual, digamos, y que además se profundiza con un gobierno encabezado por José Antonio Kast. En consecuencia, nosotros lo que debemos hacer es generar, digamos, estos diálogos en la medida y propiciar diálogos lo más amplio posible y transversales para construir las mayorías que se requieren en este país. Hablar hoy día de alianza me parece anticipado, porque además se ha centrado mucho en el tipo de oposición. Y uno no hace alianza a partir de, o alianza férrea a partir de ser oposición. En consecuencia, a mí me parece que es anticipado y sí me parece el diálogo permanente, estar en todos los espacios y generar las coordinaciones de vida. Eso está claro, lo han dicho. Para enfrentar. Pero una coalición a futuro, desde el PC hasta la DC, una coalición. Esa es lo que paso a paso, dice. Efectivamente, sí, los partidos, todos los partidos estamos en procesos de definiciones internas, de procesos de reflexiones internas y de decisiones. Entonces, creo que hay que ir pausadamente. Los partidos del oficialismo aún permanecen en el gobierno. El gobierno del presidente Boric debe gobernar hasta el 11 de marzo próximo. Ahí vamos. Intensificando el diálogo. Diputado Benjamín Moreno, la relación de republicanos con el Partido Social Cristiano, ¿cómo la ve en el futuro ahí en la Cámara? Yo la veo muy bien, o sea, lo que nos ha tocado conversar. Ya. Porque nosotros tuvimos un pacto electoral junto con el Nacional Libertario. Sí, pero sabemos las declaraciones de Johannes Kaiser, todo lo que ha dicho. No temen ustedes que se espectacular con Johannes. No, si una cosa es llevarse muy bien personalmente, pero le estoy hablando de política, ¿no? De política. ¿Cómo se van a comportar? Pueden ser una oposición, dijeron.
No, pero mire, al punto de que en todo el tema de la negociada de la Cámara, me toca representar a mi partido y también estoy defendiendo los intereses del Partido Social Cristiano y del Nacional Libertario. O sea, ese es el nivel de confianza que nosotros tenemos, donde seguimos actuando un poco desde lo que nos tocó como pacto electoral hacia adelante. Hemos tenido muy, muy buena relación al margen de lo que haya ido pasando en el gobierno. O sea, ¿y qué opina ese usted? Es el nivel de confianza que tenemos. Claro. ¿Y qué opina usted de que Johannes Kaiser haya rechazado el Ministerio de Minería porque dice que no es importante? Y entonces dijo, no, nosotros no estamos para cualquier cosa, así que chao nomás. No, yo creo que las posiciones que puedan tener ellos son legítimas. Nosotros no perdemos la esperanza de seguir contando con ellos. Ellos tienen gente muy capacitada. O sea, aquí yo me tomo de algo que, no sé si lo dijo Alejandra o Jaime, esto ya empieza a ser quizás patológico, estamos encontrando demasiadas coincidencias en un mismo café, pero de que ellos tengan la posibilidad de poner su mejor gente a disposición. Y eso para nosotros es súper positivo, y yo creo que para el país es positivo, y no hay duda que la tienen. Yo conozco muchos militantes del Partido Nacional Libertario que son muy buenos y que le harían, y serían muy buenos representantes en las distintas esferas. Es más, Johannes Kaiser dijo, el que entre al gobierno, bueno, ahí tendrá que arreglárselas con los estatutos del partido. Bueno, en temas de la disciplina interna de ellos, de las cosas internas de ellos, yo no me voy a meter porque no corresponde, pero nosotros sí tenemos toda la disposición a que las personas que genuinamente quieran aportar lo puedan hacer. Y la relación entre Evópoli con el Partido Republicano, recordemos que están dentro del oficialismo, el futuro oficialismo, pero son bien diferentes, Juan Manuel. Con un militante de Opoli y un militante del Partido Republicano con ustedes, Cecilia, sin ningún problema. Ya. Mire, tenemos diferencias, eso lo hemos dicho 20 veces, pero también convergemos en las urgencias que tiene Chile. Y si ponemos el foco en aquello en lo que nos une, no vamos a tener problemas. Y la diferencia se le trata con respeto. Y siempre hemos creído que esa es la forma de avanzar en política. Bueno, vamos a ver qué pasa ya en marzo. Muchas gracias. Este es el último primer café de miércoles, porque entramos en vacaciones el mes de febrero, pero espero seguir contando con ustedes a partir del mes de marzo, cuando volvemos con ya. Con menos coincidencia, probablemente, ¿no? Con menos coincidencia ya, y cuando cuando ya suma el nuevo gobierno, vamos a ver cómo va a ser esto. Que tengan vacaciones, Cecilia, para preguntarle a Jaime qué está pasando. Claro. Buen agrado, Benjamín. Que estén muy bien, buenas vacaciones. Buenas vacaciones, cuídense mucho. Chao. Que estén muy bien, muchas gracias. Chao. Chao. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.